tres grandes mujeres que jugaron un papel fundamental en la historia del pueblo hebreo. Y ahora comenzamos. Número 1. Sara. Esposa de Abraham y madre de Isaac. Inicialmente su nombre era Sarai, que significa mi princesa. Pero a partir del capítulo 17 verso 15 de Génesis, Dios le cambió el nombre de Sarai por Sara, que significa princesa de multitudes. Según Génesis capítulo 11, versos del 29 al 30, ella era estéril. Y en el capítulo 20 verso 12 del mismo libro, se registra que era hermana de padre de su esposo Abraham, a quien acompañó desde Ur de los Caldeos hasta la tierra prometida. En dos ocasiones, su esposo Abraham temió que la belleza de Sara pusiera en peligro su propia vida, y dijo que era su hermana. La primera vez lo hizo en Egipto, ante Faraón, y la segunda fue en Gerar, ante el rey Abimelech. Al ser estéril, pensó que no tendría hijos, y dio a su sierva Agar a Abraham como concubina. De aquella concepción, nació un niño, Ismael, el cual más tarde, trajo serios problemas al matrimonio. En el capítulo 17, versos 16 en adelante, Dios le prometió a Sara, que concebiría un hijo. Sin embargo, al pasar el tiempo, cuando se vio sin fuerzas y avanzada de edad, Sara se rió ante la posibilidad de tener hijos. Pero ciertamente, más tarde, ella vio la promesa del Todopoderoso hecha realidad en su vida. Pues según Génesis, capítulo 21, Sara dio a luz a Isaac en su vejez, cuando ya su esposo Abraham tenía 100 años. Sara tuvo el privilegio de ser la madre de los israelitas, y de experimentar la simiente de la fe verdadera. Además, es sin dudas, un ejemplo de una mujer sumisa, al acompañar a su esposo en aquella ardua empresa, que implica una travesía por el desierto, con la convicción y la certeza de llegar a obtener aquellas bendiciones que su Dios le había prometido. Número 2. Rebeca. Hija de Betuel, hermana de Labán, y esposa de Isaac. El relato bíblico enseña cómo Abraham comisionó a su siervo la búsqueda de esposa para su hijo Isaac, pidiéndole que ésta no sea de Canaán, sino de su tierra nativa. La historia se encuentra en Génesis capítulo 24 y siguientes. Dios prosperó el viaje del siervo y le dirigió hasta Rebeca, sobrina de Abraham. Esta accedió a la propuesta de matrimonio, y sus parientes, reconociendo la mano de Dios, la enviaron al lejano país del Negev. Cuando Rebeca llegó a Canaán, se produjo entre ella e Isaac una especie de amor a primera vista. El relato bíblico enseña que Rebeca era estéril, pero su esposo Isaac oró por ella, y pudo concebir hijos. En cierta ocasión que hubo hambre en la tierra, Isaac se fue a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y allí adoptó la misma actitud de su padre Abraham, diciendo que su esposa era su hermana. Pero por revelación divina, el rey Abimelech descubrió que Rebeca era la esposa de Isaac. Cuando quedó embarazada, sus hijos peleaban en su vientre. Entonces, Rebeca recibió una profecía de parte de Jehová que le hizo comprender que llevaba 2 naciones en su vientre, y que el mayor sería siervo del menor. Más tarde nacieron sus 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Cuando crecieron, Rebeca ayudó a Jacob a conseguir la bendición de su padre con engaño. Y luego convenció a Isaac para que Jacob partiera de la casa, y huyera a Harán. Número 3. Betsabé. Esposa de Urías, un soldado eteo del ejército del rey David. El nombre Betsabé significa, hija del juramento. La primera referencia que la Biblia hace de Betsabé, es para decirle que era una mujer muy hermosa. Compruébelo en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 verso 2. Era hija de Eliam, según señala el segundo libro de Samuel capítulo 11 verso 3, quien además era llamado Amiel. Primera de Crónicas 3, 5. En ese mismo versículo Betsabé es llamada Betsua. De modo que la genealogía es la siguiente. Betsabé era hija de Eliam, que es el mismo Amiel. Amiel era hijo de Aitofel, Gilonita, consejero de David.
Así nos damos cuenta que Betsabé era nieta de Ahitofel, el consejero del rey David, que se ahorcó porque en una ocasión su consejo no fue acogido. Eliam era uno de los 37 valientes que tuvo David. Entre estos hombres también se menciona a Urías, el esposo de Betsabé. Segunda de Samuel 23:39. El abuelo de Betsabé, Ahitofel, ocupaba un cargo muy importante en el reino de David. Asimismo su padre Eliam y su esposo Urías. Los tres eran de los mejores soldados del ejército de David. Un día el rey David, atraído por la hermosura de Betsabé, se vio tentado, la mandó a buscar y la sedujo. Y de ese modo ambos cayeron en adulterio. Luego, el rey David hizo que Urías muriera en batalla, y tomó a Betsabé por esposa. La historia la podemos encontrar en el segundo libro de Samuel a partir del capítulo 11. El profeta Natán reprendió al rey David, y como castigo de Jehová, el primer hijo de esta unión murió. Pero más tarde, David y Betsabé tuvieron 4 hijos: Simea, Soab, Natán, y Salomón. Debemos hacer notar que en el primer libro de Crónicas capítulo 3 verso 5, donde aparece la lista de los hijos de David y Betsabé, Betsabé es llamada con el nombre de Betsua. La historia rabínica enseña que cuando el rey David se arrepintió de ese pecado, debido a las reprensiones del profeta Natán, con dolor de su alma escribió el Salmo 51. En la vejez de David, Betsabé se alió con Natán para conseguir que su hijo, Salomón, ascendiera al trono y así llegara a ser la reina madre. Presentó a Salomón la petición de Adonías, para que se le diera a Abisag, concubina de David. Solicitud que se interpretó como traición y redundó en la muerte de Adonías. Betsabé se caracterizó por su hermosura, por ser una notable esposa del rey David, por el papel importante que jugó en la continuidad de la descendencia de Cristo, y también por su porte, su tenacidad, su valentía y obediencia a la revelación de Dios, y por supuesto, muy humana como cualquiera de nosotros.